Hay que leer más. No abandonemos nunca el negro sobre blanco. Y preferiblemente en papel, aunque los tiempos cambian y valen formatos digitales. Viva recomendación esta que hacemos en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Y si lleváis un libro debajo del brazo, mejor que mejor. ¿Por qué damos todas estas recomendaciones en un programa tan reivindicativo y reivindicador, a la par que recomendador, como este de Lloviendo Cine? ¿De qué se nos ha ocurrido hablar en esta ocasión? Pues todas estas recomendaciones las hacemos porque por estas fechas se recuerda con el Día del Libro la importancia que tiene sobre nuestra propia salud el beneficioso efecto de leer. Leer estimula seriamente la imaginación, obliga a procesar el intelecto y se cultiva uno como los campos aquellos de Dios. Y porque tampoco queremos fomentar que haya sequía literaria en nuestras vidas. Y además el propósito del Lloviendo Cine de hoy, además de estimular la lectura, es el de aunar dos de las artes fundamentales de nuestras vidas. ¿Cuáles son? La literatura y el cine. Aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y vamos a hablar de la especialísima, estrechísima relación entre la literatura y el séptimo arte. Es que son como dos primos hermanos que se llevan la mar de bien. El uno, la mayor de las veces la literatura, le sirve al otro, en este caso el mundo del celuloide, como fuente de la que beber. Y esto ha sido a lo largo de los tiempos y lo que les queda. Podríamos decir que en el programa de hoy vamos a leer un poquito de cine. O viceversa, vamos a ver un poquito de literatura, porque el programa de hoy va a unar, ya digo, cine y literatura. Es decir, hay miles, y no nos equivocamos al decir que hay miles de películas basadas en libros, en novelas, en obras de teatro, en ensayos, en cuentos o incluso en microrrelatos. Que pareciera que solo hay un porcentaje de películas basadas o inspiradas en una novela, por ejemplo. Pues no, las hay y a expuertas. Una gran mayoría de las películas que se realizan aún hoy están basadas en obras literarias, aunque también ocurre lo contrario. Películas que han originado a obras literarias, a novelas, porque pareciera que 2001 fue antes novela que película, aunque ese sería otro tema. En esta ocasión nos vamos a centrar en películas basadas preferiblemente en novelas. Y de entre todas ellas, ya decimos, miles y miles de películas basadas en una obra escrita, hemos elegido unas poquitas películas basadas en novelas que en el momento de estrenarse la película eran más o menos conocidas, pero después incluso se hicieron archifamosas. O también vamos a hablar de algún que otro tipo de escrito que se ha puesto negro sobre blanco y que no es ninguna novela, porque ya veremos que no todo es novela, no todo es ficción a la hora de adaptar un libro al cine. Así que es tiempo de recomendar e incluso de reivindicar también las novelas que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine. Son 5 películas basadas en otras tantas obras escritas, que ya decimos que no todo van a ser novelas
en el programa de hoy. Y vamos a empezar con un señor al cual le gusta incluso rescatar escritos hasta el momento casi desconocidos. Un señor, un cineasta, de esos que llamamos en Lloviendo Cine, de los que echar a comer aparte. ¿O no es así, señor David Lynch? En el año 1990, David Lynch adaptó al cine la novela homónima de Barry Gifford, Corazón Salvaje, primera de las 7 novelas del universo particular que Barry Gifford construyó en torno a Sailor, Lula y un conjunto de personajes atláteres que encabezaban ese Sailor y esa Lula, que en la película de David Lynch encarnan Nicolas Cage y Laura Dern. Película y novela, ya decimos, del mismo año, pero no es la única coincidencia, ya que David Lynch y Barry Gifford son de la misma quinta. Ambos nacieron en el año 1946. Bueno, pues fue el primero de esos 7 libros que con el tiempo escribiría Barry Gifford el que sirvió a David Lynch para filmar Corazón Salvaje del año 1990. El libro sigue las andanzas de Sailor y de Lula, dos personajes más que marginales a la altura de la literatura que ha escrito en sus historias el señor Gifford. ¿Cómo iba a dejar pasar la oportunidad don David Lynch para arrimar el ascua a su sardina? Ya que esta fresquísima novela de Barry Gifford, que es Corazón Salvaje, sirvió para que David Lynch encontrase material de primera calidad para seguir la estela de películas como Terciopelo Azul, siendo como es la película una adaptación bastante fiel a la novela. Aunque claro, tenía que pasar Corazón Salvaje el filtro David Lynch. Y hemos dicho David Lynch, tenemos más David Lynch. Y tenemos más David Lynch con una película y una adaptación total y absolutamente diferentes a las de Corazón Salvaje de Barry Gifford. Por cuanto la película de David Lynch que viene a continuación se titula El hombre elefante, la que en opinión de Lloviendo Cine es la obra maestra absoluta de David Lynch. Es obviamente su mejor película. Y El hombre elefante de David Lynch, película, está basada no en una novela, sino en un escrito de Frederick Treves, un médico cirujano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que fue testigo directo de la historia de Joseph Merrick, de la historia de ese hombre elefante, de ese personaje, de esa persona con atroces deformidades por todo su cuerpo y que llegó a convertirse en toda una celebridad de la época. Menos mal que no había redes sociales. La historia del hombre elefante la escribió Frederick Treves en sus memorias, tituladas precisamente El hombre elefante y otras reminiscencias. Fijaos el impacto y fijaos la importancia que tuvo en la vida del señor Treves este hombre elefante, este mal llamado John Merrick, sino Joseph Merrick, porque el libro podría haberse titulado El caso del niño tuberculoso de Westminster y otras reminiscencias. Pues no, el caso que tituló su obra, que tituló su escrito, fue El hombre elefante. Escrito que es un capítulo más, aunque ya hemos visto que uno de los más importantes de esa obra de Frederick Treves. No es una novela, sino la narración de unos acontecimientos que tuvieron lugar realmente. Existieron. No es El hombre elefante, como bien pudiera pensarse en un primer momento, una obra de ficción. No es
un personaje ficticio, sino que el hombre elefante Joseph Merrick existió. Hoy en día, el libro del señor Treves formaría parte de eso llamado no ficción. Que no sé vosotros, pero siempre que veo esa diferenciación entre ficción y no ficción, tengo que pensármelo 2 veces para saber qué quieren decir en realidad esos 2 términos. En ese capítulo de la obra del hombre elefante y otras reminiscencias, Frederick Treves se dedica a describir primero físicamente, después mentalmente y más tarde científica y médicamente el caso de Joseph Merrick. Es decir, no hay per se una narración continuada de los hechos de la vida de Joseph Merrick, pero sí la materia prima principal para que el guión de la película que tenía en mente dirigir David Lynch, pues prácticamente se escribiera él solito, porque estaba todo. Casi le faltaba decir: la película que se dirigiera a partir de mi libro tiene que rodarse en blanco y negro. Y así lo entendió David Lynch, que ambientó esta historia de la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX en un extraordinario blanco y negro. Frederick Treves en la película de David Lynch está encarnado de manera, para variar, absolutamente genial por Anthony Hopkins. Y Joseph Merrick, es decir, el hombre elefante, está encarnado en uno de también sus mejores papeles por John Hurt. Como curiosidad, el verdadero sobrino nieto de Frederick Treves era actor, y David Lynch, en un guiño absolutamente precioso, le dedicó un papel en la cinta. Veredicto de las 2 adaptaciones del señor Lynch, pues nos atrevemos a decir: el libro de Barry Gifford es superior a la película Corazón Salvaje, y no ha lugar a comparación en el caso del hombre elefante, por cuanto el hombre elefante solo es un capítulo de una obra científica de Frederick Treves. Y después de David Lynch nos vamos hasta Inglaterra, aunque en este caso era una película norteamericana de Don Alfred Hitchcock. Porque esa película fue la primera película que dirigió en los Estados Unidos Don Alfred Hitchcock, al amparo de la producción de David O. Selznick, año 1940. La película es Rebecca, película que era una adaptación de un bestseller que diríamos hoy de la escritora británica Daphne du Maurier, que no sé por qué lo decimos casi con acento francés, porque la señora Maurier era inglesa. Tendríamos que decir algo así como Daphne du Maurier. Novela que la señora du Maurier publicó en el año 1938, tan solo 2 años antes, a que pareciera que la novela Rebecca había sido escrita muchísimo tiempo antes, casi en los tiempos del siglo XIX. Bueno, pues podríamos tener una explicación en la estima que tenía, a pesar de su adaptación, Alfred Hitchcock por esta novela, porque al parecer a don Alfred no le gustaba en demasía la novela de Daphne du Maurier, y eso que era contemporánea de Alfred Hitchcock. Este decía que el estilo de Rebecca, el libro, era decimonónico y desfasado, que se había olvidado del libro una vez leído y que montó su propia historia cuando la llevó al cine. Porque esa es otra, ya sabemos del gusto de don Alfred Hitchcock para meter mano en el guión y no para darle directamente unos cuantos tijeretazos de su propia cosecha. Bueno, pues ahí le hemos pillado en un renuncio, señor Alfred Hitchcock, porque cuando lee uno el libro no se ve tanta diferencia aparente, o por lo menos hay muchas cosas del libro, hay muchas cosas de la novela Rebecca en la película. Ya en el libro no se le llama con ningún nombre a la Joan Fontaine del celuloide, sino que ya se le llama la señora. Hasta parece que ya está inventada la cara de la señorita Danvers antes de verla en el cine, encarnada por la ambigüedad hecha persona de Judith Anderson.
pues para no gustarle Rebeca o para no gustarle el estilo decimonónico de Rebeca de Daphne du Maurier, Alfred Hitchcock la adaptó en más de una ocasión, la adaptó en 2 ocasiones más, en Posada de Jamaica y en Los pájaros. Que a veces mucho pico. ¿Y qué decir del veredicto de la confrontación entre Alfred Hitchcock y Daphne du Maurier? Hombre, pues no queremos contradecir al gran maestro del suspense. Pero hombre, tampoco está nada mal la novela de Daphne du Maurier. A pesar del llamado estilo decimonónico de la novela, es una obra que se lee con gran disfrute. Hombre, la mayoría de nosotros, por no decir todos, si ha leído la novela, ha sido después de ver la película. Como también ocurrirá, yo qué sé, con Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Lo cual no quita a considerar a Rebeca cada vez que pasa más el tiempo como una auténtica obra maestra. Sería casi pues injusto decir que la película es superior a la novela, por cuanto, y esto lo podríamos decir de todas, si no hubiera habido novela, por mal que le pese a don Alfred Hitchcock, tampoco hubiera habido película. Así que recomendamos la lectura de Rebeca de Daphne du Maurier, la novela, porque a estas alturas quedará claro que todos habréis visto Rebeca la película. Mira casualidades de la vida, las primeras líneas de Rebeca, el libro, son las mismas que las de Rebeca película. Anoche soñé que había vuelto a Manderley. Siguiente película, siguiente adaptación. Nos trasladamos hasta Alemania. El autor de la novela, alemán. El autor de la película, de la misma nacionalidad. Qué bonito realmente es el himno de Alemania. Lo que ocurre es que en determinada época este himno fue utilizado en provecho propio de cierto régimen nacional socialista, por cuanto El tambor de hojalata, que es la película que viene a continuación al programa de hoy de Lloviendo Cine, está ambientada en aquellos años, los del ascenso del fatídico señor del bigotito. Película dirigida en el año 1979 por Volker Schlöndorff, que era a su vez una adaptación de la novela del mismo nombre de Günter Grass, el grandísimo Günter Grass, que escribió esta novela en el año 1959. Los sones de este himno alemán entre tambores y simbolismos. Tardó su tiempo en adaptarse esta película para el cine, y lo hizo el señor Schlöndorff con 20 años de retraso. Y hay que decir que la película es más o menos fiel a la novela, aunque podríamos decir que técnicamente la última parte de la misma queda condensada en unos pocos minutos de la película, cuando en el libro ocupa un buen número de páginas, aunque ese sería otro tema. En cuanto al espíritu, podemos decir que lo mantiene. La película ya dura lo que dura. El libro es un libro bastante amplio. Tuvo mérito Don Volker a la hora de condensarlo, a la hora de hacer imagen la palabra escrita por Günter Grass. La historia del pequeño Oscar en todos los sentidos comienza igualmente de manera diferente en la novela que en el libro, pero no por ello se resiente la película, señal de que Don Volker Schlöndorff y su guionista Jean-Claude Carrière acertaron de pleno. Y en este caso no es cuestión de valorar más o de valorar menos una u otra novela o película. También sería un poquito injusto. Hombre, el libro es una obra maestra. Ese exorcizar los pecados de la infancia y de la juventud de Don Günter Grass le salió redondo. Así como Cervantes tiene su Don Quijote, así como Julio Cortázar tiene su Rayuela, el señor Grass tiene su tambor de hojalata. Así que podemos evidentemente decir que la novela supera a la película, lo cual no quiere decir que la película no tenga un pase. Tiene varios, tiene muchísimos más. El tambor de hojalata es una espléndida película.
y así lo entendieron en su día los miembros de la Academia del Cine de Hollywood al otorgarle el premio a la mejor película de habla no inglesa. Y también podríamos echar mano del viejo chiste, casi viejo aforismo de las ovejas comiéndose celuloide abandonado. En este caso podríamos decir que nos gustó más el libro, pero que podríamos repetir y muy mucho con el plato de la película. Y de Alemania volvemos a Inglaterra. Nos vamos a Stanley Kubrick. Porque la película que viene en estos momentos al programa de hoy de Lloviendo Cine es un clásico moderno, un clásico instantáneo, al igual que lo fue el libro, la novela en la cual se basó esta película. La Naranja Mecánica, la controvertidísima Naranja Mecánica de Stanley Kubrick del año 1971, que antes fue novela en el año 1962 por medio de la pluma de Anthony Burgess. Nombre de los dos, el de Kubrick y el de Burgess, gracias, podríamos decir, a Don Stanley, que quedaron indisolublemente unidos para los restos. Alex y sus drugos que ya existían, tal cual, en el libro escrito por Don Anthony, eran el perfecto caldo de cultivo para que Stanley Kubrick realizara la película que quería realizar en aquellos momentos. Y siendo, como hemos dicho en casos anteriores, bastante fiel a la novela, hombre, es Stanley Kubrick. Se tiene que tomar más libertades. Y casi no es que se le perdone, es que lo tenemos casi asumido. Algo diferente iba a surgir de la mente y de la cámara de Stanley Kubrick. Hombre, lo de la música clásica y lo de mi querido Ludwig van ya está en la novela. Porque nos hemos dado cuenta de que los 4 directores que han venido al programa de hoy de Lloviendo Cine son directores, lo hemos dicho, de Don David Lynch, para echar a comer aparte. Son más que sui generis, con unas personalidades tan arrolladoras desde el punto de vista cinematográfico que nada se podía interponer en su camino. Incluso se había que reescribir por completo el guión. Pero ojo, que lo que hace Kubrick con la película La Naranja Mecánica no es ninguna herejía si tenemos en consideración la novela de la que se nutre. Porque pareciera que el tono, el estilo narrativo de un libro tuviera que ser exactamente igual al de la película que lo adapta, cuando son 2 lenguajes totalmente diferentes. Por muy aperogrullada que suene, una novela es una novela, que tiene sus tempos, sus formas de contar las cosas. Y una película tiene que traducir en imágenes el espíritu o la letra, nunca mejor dicho, de aquella, de la novela en la que se basa. Por tanto, ¿qué podemos decir de ambas, de una y de otra? Pues que están por encima del bien y del mal. Hombre, la película La Naranja Mecánica ha quedado un poquito desfasada. La novela también es un poquito prisionera de su tiempo, aunque en su favor tendremos que decir que en ese sentido le ha hecho un poquito de daño el recuerdo de la película, porque pareciera, volvemos a lo mismo, que una y otra fueran sinónimos. Y no, cuando Anthony Burgess se puso a escribir la vida, obra y milagros del señor Alex y sus drugos, no estaba pensando en que alguien como Stanley Kubrick fuese a adaptar su obra al cine. Así que en ese sentido también tendríamos que separar tanto la novela como la película. ¿Cuál sería el veredicto de las ovejas? Hombre, conociéndolas un poquito, nos da por pensar que se decantarían por el papel impreso. Aunque también habría que decirle a las amigas ovejitas. También habría que repasar unos años después la película de Stanley Kubrick. Por si el paso del tiempo, que como diría el otro, es un juez implacable que da o quita razones, se muestra más severo o más complaciente. Para ver si efectivamente tanto la novela como la película se han convertido tan solo en eso, en unos clásicos.
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos querido celebrar a nuestra manera, desde el punto de vista de la unión entre cine y literatura, ese día del libro. Hemos escogido 5 obras, no sabemos si al azar o porque nuestro inconsciente nos ha traicionado, por su relación con las películas que las adaptaron para el cine. Han sido estas 5. Y anda que no nos dejamos obras literarias en el tintero y por el camino, ¿verdad, señor Jack Kerouac? Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que se nos ocurra, como siempre, en los próximos días. Hasta entonces, no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, a la par de tener un buen libro entre la mano. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.さようなら。